A finales del siglo I a.C., Egipto vivía sus últimos días como gran potencia, y lo haría bajo el mando de una mujer que desafió todas las reglas. Cleopatra VII fue la última reina del antiguo Egipto y una de las figuras más influyentes y polémicas de la historia antigua. A lo largo de la historia, la figura de Cleopatra ha estado rodeada de mitos. Dos de los más repetidos sostienen que fue una mujer de belleza extraordinaria y que su mayor talento fue seducir y corromper, según sus detractores, a dos de los hombres más poderosos de su época, Julio César y Marco Antonio. Cleopatra VII, que significa gloria de su padre, fue la última soberana de la dinastía tolemaica, una línea de reyes de origen macedonio que había comenzado cuando Ptolomeo I, uno de los generales de Alejandro Magno, se proclamó faraón tras la muerte del conquistador. A diferencia de sus antecesores, que reinaron durante casi 3 siglos como monarcas extranjeros en tierras egipcias, Cleopatra logró crear un vínculo auténtico con la población nativa, a pesar de su linaje helenístico. Nació en Alejandría en el año 69 a.C., y aunque a menudo se insiste en que no era egipcia, sino griega, lo más probable es que su ascendencia fuera ya étnicamente mixta, sobre todo teniendo en cuenta que su padre, Ptolomeo XII, era un hijo ilegítimo y se desconoce la identidad de su madre. Probablemente fue Cleopatra V Trifena. Cleopatra era una joven excepcionalmente instruida. Había crecido en el entorno privilegiado de la Biblioteca de Alejandría y se formó en retórica, política, matemáticas, astronomía y medicina. Su lengua materna era el griego koiné, pero fue la primera soberana de su dinastía que aprendió el idioma egipcio, además de dominar el latín, el árabe, el sirio, el hebreo, el parto, el medo y el etíope. También aprendió a leer jeroglíficos, algo inusual para alguien de su dinastía, lo que le permitió hablar directamente con sus súbditos y presentarse no solo como una reina extranjera, sino como una auténtica faraona. Su padre, Ptolomeo XII, apodado Auletes, el flautista, tenía más vocación musical que talento político. Era un monarca débil, de origen ilegítimo y escaso carisma. Para mantener el trono, recurrió al poder romano, entregando sobornos colosales, 6.000 talentos de plata, a figuras clave como Pompeyo y Julio César, a cambio de su reconocimiento como amigo y aliado del pueblo romano. Pero aquel acuerdo tuvo consecuencias. En el año 58 a.C., Roma se anexionó Chipre, un territorio tradicionalmente egipcio, y Ptolomeo no hizo nada para evitarlo. La pasividad del rey indignó a la población, que se rebeló contra él. Forzado a abandonar el país, se refugió en Roma y dejó el trono en manos de su hija Berenice IV y probablemente de Cleopatra V o VI, su esposa o hermana, cuya identidad aún genera debate entre los historiadores. Pero cuando Ptolomeo XII regresó con apoyo militar romano, mandó ejecutar a Berenice y recuperó el poder. Cleopatra, aún adolescente, fue una de las pocas que sobrevivió. A la muerte de Ptolomeo XII, en el año 51 a.C., Cleopatra tenía 18 años. Fue proclamada reina junto a su hermano menor, Ptolomeo XIII, de solo 10 años, con quien tuvo que casarse, como establecía la tradición tolemaica. Pero la convivencia fue breve. Desde el principio, Cleopatra quiso ejercer el poder por sí misma, y muy pronto entró en conflicto con el consejo que tutelaba a su joven esposo. La situación derivó en una lucha abierta.
En el año 48 a.C., Cleopatra fue expulsada de Alejandría y se exilió en Siria. Sin embargo, lejos de rendirse, reunió un pequeño ejército y planeó recuperar el trono. Ese mismo año, Julio César, inmerso en su propia guerra civil, llegó a Alejandría persiguiendo a Pompeyo. Este había buscado refugio en Egipto, pero el consejo de Ptolomeo XIII ordenó su asesinato, creyendo que así ganarían el favor de César. El efecto fue el contrario. César, horrorizado, vio en aquel acto una ofensa personal y una violación del honor romano. Cleopatra entendió que aquella era su oportunidad. Según la tradición, se presentó ante César envuelta en una alfombra o escondida en un saco de lino. Más allá de la anécdota, lo cierto es que logró captar su atención y su apoyo. César decidió respaldarla, y tras una breve guerra en Egipto, sus tropas derrotaron a las fuerzas de Ptolomeo XIII. El joven faraón murió ahogado al intentar huir. Cleopatra recuperó el trono y se casó con su hermano menor, Ptolomeo XIV, como requería la etiqueta dinástica. Sin embargo, el poder efectivo ya estaba exclusivamente en sus manos. Poco después, nació Ptolomeo XV, conocido como Cesarión. Según Cleopatra, era hijo de Julio César. Aunque el romano nunca lo reconoció oficialmente, la reina lo presentó como heredero, tanto del trono egipcio como implícitamente del legado de César. Durante los años siguientes, Cleopatra residió en Roma junto a su hijo, alojándose en una villa próxima a la residencia de César. Su presencia fue vista con desconfianza por el Senado, que recelaba del ascenso de una figura extranjera vinculada a un posible proyecto monárquico. En el año 44 a.C., César fue asesinado en el Senado. Cleopatra abandonó Roma y regresó a Egipto. Poco después, mandó envenenar a su hermano esposo Ptolomeo XIV y nombró corregente a su hijo Cesarión, asegurando la continuidad de su dinastía bajo su total control. Cleopatra se volcó en el gobierno y en fortalecer su imagen, impulsando la construcción de templos, como el Cesáreo en honor a César, rodeándose de intelectuales y mostrando gran interés por la ciencia. Investigó remedios médicos y cosméticos, como un tratamiento contra la calvicie, y estudió venenos que probaba en prisioneros. Pero en el año 43 a.C., una fuerte sequía sacudió Egipto, obligándola a devaluar la moneda y distribuir alimento entre la población para evitar disturbios. Mientras tanto, Roma vivía otra guerra civil. Marco Antonio, Octavio y Lépido perseguían a los asesinos de César. Cleopatra intentó aliarse con Dolabela, pero sus barcos fueron interceptados por Casio, quien también intentó ganarse su favor. Ella se negó, aunque algunos de sus oficiales desertaron. Casio venció y amenazaba con invadir Egipto, pero fue llamado por Bruto para enfrentar al segundo triunvirato. En la batalla de Filipos, ambos conspiradores fueron derrotados y se suicidaron. Marco Antonio quedó como figura dominante en Oriente y en 41 a.C. convocó a Cleopatra en Tarso. Ya con experiencia y 28 años, Cleopatra se presentó ante Antonio con una majestuosa entrada. Navegó en una galera lujosa con velas púrpuras aromatizadas, remos de plata y música envolvente, vestida como una diosa. Llevaba consigo abundantes regalos y provisiones, pues tenía claro que en Antonio debía encontrar a su nuevo protector. Pero, como antes le había ocurrido a César, Antonio cayó rendido ante la personalidad de esta mujer. Ella lo convenció de su lealtad
y le ofreció apoyo económico para su campaña contra los partos. ¿Y qué consiguió Cleopatra a cambio? Por ejemplo, que Antonio mandara asesinar a la única hermana que le quedaba, Arsínoe IV, que seguía maquinando en su contra desde Éfeso. Además, Cleopatra consiguió de él algo que era muy importante para ella. La reconoció como monarca independiente. Además, ambos tenían un vínculo fuerte: su animadversión contra Octavio, ya que Cleopatra creía que Cesarión era el legítimo heredero de Julio César. Durante el invierno del 41 a.C., Antonio se instaló en Alejandría con Cleopatra. Compartían el gusto por los banquetes y las fiestas, y que llegaron a crear un club de bebedores. Los socios de este peculiar club participaban en fiestas nocturnas, borracheras y juegos diversos. Parece que a ambos mandatarios les gustaban las bromas. Prueba de ello es una anécdota contada por Plutarco. Resulta que Marco Antonio quiso impresionar a Cleopatra con sus dotes para la pesca, pero como no conseguía ningún pez, ordenó a un esclavo que buceara en el río y le fuera poniendo en el anzuelo un pez tras otro. Cleopatra, que se percató de lo que ocurría, fingió admiración y le preparó un escarmiento por intentar engañar a una reina. Al poco, invitó a otras familias para que vieran cómo pescaba Antonio, quien estaba dispuesto a repetir su hazaña. Pero esta vez Cleopatra había ordenado a sus esclavos que en el anzuelo de Antonio pusieran un pez enorme. Antonio se mostró muy ufano al ver su captura, pero todos se mofaron de él al ver que aquel era un pez de agua salada, del Mar Negro, y no del río Nilo. El engaño había quedado patente. Cleopatra le dijo en broma que mejor les dejara la pesca a los egipcios y él se dedicara a la conquista de territorios. En sus juegos es conocida también la historia de una apuesta que contó el historiador italiano Plinio el Viejo. La reina egipcia le aseguró a su amante que era capaz de gastar en una cena solo para ella 10 millones de sestercios, unos 15 millones de euros de hoy en día. Fruto de su relación, nacieron los mellizos Alejandro Helios y Cleopatra Selene el 25 de diciembre del 40 a.C. Mientras tanto, Antonio tuvo que volver a Italia, donde su esposa Fulvia murió tras un conflicto con Octavio. Para sellar una tregua, Antonio se casó con Octavia, la hermana de su rival. Pero en el 37 a.C. dejó a Octavia y retomó su relación con Cleopatra en Siria, reconociendo a los mellizos como sus hijos. Más tarde, tuvieron un tercer hijo, Ptolomeo Filadelfo. Cleopatra volvió a apoyarlo económicamente en su campaña militar, y a cambio Antonio le cedió amplios territorios en el Mediterráneo oriental, ampliando así el poder de la reina. En el año 34 a.C., celebraron en Alejandría un acto simbólico llamado las Donaciones de Alejandría, donde proclamaron a sus hijos reyes de distintas regiones y reconocieron a Cesarión como heredero legítimo de Julio César. Esto alarmó a Octavio, quien inició una feroz campaña de desprestigio contra Antonio en Roma. Octavio acusó a Marco Antonio de haberse extranjerizado, de estar bajo la influencia de Cleopatra y de querer trasladar la capital del imperio a Alejandría. Tras la ruptura del segundo triunvirato en el 33 a.C. y el posterior divorcio de Octavia, el Senado, dominado por Octavio, declaró la guerra a Egipto. La batalla final tuvo lugar en Accio, donde las fuerzas de Octavio, comandadas por Agripa, vencieron a las de Antonio y Cleopatra. Durante la batalla, la deserción de Quinto Delio y la huida de Cleopatra provocaron que Antonio la siguiera a Egipto, abandonando a muchos de sus hombres.
Cleopatra, anticipando el final, pidió clemencia para sus hijos, pero Octavio le exigió que matara a Antonio. Este, a su vez, intentó negociar, ofreciéndose incluso al suicidio a cambio de la vida de Cleopatra, pero tampoco obtuvo respuesta. Cuando Octavio sitió Alejandría en el año 30 a.C., Antonio logró resistir brevemente, pero la ciudad acabó cayendo. Desesperada, Cleopatra se encerró en su mausoleo con sus sirvientas más leales y envió un falso mensaje de suicidio a Antonio. Él, creyéndola muerta, intentó quitarse la vida. Agonizante, fue llevado al mausoleo y murió en brazos de la reina. Cleopatra se suicidó días después, posiblemente con veneno, aunque la leyenda sugiere que usó una serpiente. Tenía 39 años y fue enterrada junto a Marco Antonio, según su voluntad. Su hijo Cesarión fue traicionado y ejecutado por orden de Octavio, que ya se preparaba para ser emperador bajo el nombre de Augusto. Egipto se convirtió en una provincia romana. Los hijos de Cleopatra y Antonio fueron llevados a Roma y educados por Octavia. Los dos varones murieron jóvenes, mientras que Cleopatra Selene fue casada con el rey Númida Juba II. Con el tiempo, su linaje se perdió. Aunque Cleopatra pidió ser enterrada con Antonio, aún no se ha hallado su tumba. Algunos creen que está sumergida en Alejandría, otros, como la arqueóloga Kathleen Martínez, la buscan en Taposiris Magna. Quizá, algún día, se descubra el lugar donde descansa la última gran reina de Egipto. Considere darle like, suscribirse y comentar.